Reporte 100. El lunes fue presentado Mexicolectivo, que lo agrupan distintos personajes de la academia, de la política, de la sociedad civil, inclusive ex candidatos presidenciales como Patricia Mercado, como Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, aunque ya se deslindó Cuauhtémoc Cárdenas, forman parte de Mexicolectivo. Y le agradezco a Francisco Labastida, ex candidato presidencial e integrante de Mexicolectivo, que esté con nosotros esta mañana. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, buenos días. Gracias por estar. Al auditorio. ¿Qué es Mexicolectivo? ¿Qué es? Sí. Es un grupo de personas que queremos al país y que queremos un mejor futuro para el país. Sí. No estamos pretendiendo ningún propósito personal, no tengo ninguna ambición, voy a hablar por mí mismo para no hablar por nadie más. No tengo ninguna ambición personal de ser nada de nada, ni diputado, ni senador, ni cosa por el estilo. Tengo interés en que este país, en el cual vivimos 130 millones de habitantes, entre los cuales estamos usted y yo, y mis hijos, y sus hijos, y mis nietos, que esté mejor, nada más. Sí, ¿van contra el gobierno de López Obrador? ¿Van contra Morena, Francisco? Déjeme decírselo de esta manera. El documento que presentamos no menciona una sola vez a López Obrador. Sí. Una sola vez. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es hacer primero un diagnóstico objetivo, intelectualmente honesto de los problemas del país, de las causas de los problemas del país y de las posibles soluciones que se tienen que tomar, las decisiones que se tienen que tomar para que México esté mejor. ¿Y este diagnóstico y esta propuesta se construiría para entregárselo a un proyecto presidencial? Déjeme decirle que nace sin partido el grupo. Sí. Y sin candidato. Sí. Es lo contrario de lo que hacen los partidos. Sí. Los partidos andan buscando cómo unirse, por ejemplo, voy a hablar de PAN, PRI, PRD, andan buscando unirse, pero no dicen qué le proponen a la gente. Sí. Yo creo que uno tiene que definir el proyecto de país que quiere ayudar a construir. Sí. Si no, ¿cómo invita a alguien que se sume a ese proyecto? Sí. El proyecto de país que ustedes están diagnosticando, construyendo, ¿estaría abierto para las corcholatas de Morena, por ejemplo? Está abierto para quien lo quiera tomar. Sí. Fíjese qué sencillo. O sea, por ejemplo, si se les acerca ahí Marcelo Ebrard, Sheinbaum, por ejemplo, Adán Augusto, Monreal. Pero perdóneme que se lo diga con esta crudeza, Carlos. Dígalo, es norteño, sinaloense, dígalo como es. Está usted cayendo en el análisis de lo que viene al final. Sí. O sea, yo sigo la tesis de Reyes Heroles de que primero el programa y luego el candidato. Sí. Y lo que tratamos de hacer es de hacer una definición de los problemas que tiene el país, de las causas de estos problemas y de las posibles soluciones. Sí, ¿este diagnóstico ya empezó desde hace un año o apenas lo van a iniciar, Francisco Labastida? ¿Para cuándo tendrán Lo trabajamos durante un año. Sí. Sí, o sea, durante un año nos reunimos más de 20 gentes para discutir de los problemas del país y de cómo arreglarlos. Sí. Lo que pasa es que, déjeme ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo. Cuando dicen que no hay problemas, pues tiene uno que empezar para ver, a ver, no hay problemas. Por ejemplo, cuando las mañaneras dicen impunidad cero,
Tenemos 99% de impunidad de los delitos que se cometen en el país, Carlos. ¿Y se atreven a decir que impunidad cero? Por Dios. Si no reconocemos que tenemos un gravísimo problema de impunidad, que no localizan nunca, a veces, bueno, no localizan la inmensa mayoría de los delincuentes, pero a veces ni siquiera tampoco identifican o saben quién es al que mataron, al que asesinaron. Es dramático, Carlos. Sí. ¿Qué proponen, por ejemplo, en materia de seguridad? Francisco Labastida, ¿qué han diagnosticado en materia de seguridad y qué propone Mexicolectivo en materia de seguridad, que es uno de los grandes pendientes en nuestro México actual? Vamos a tomarlo como ejemplo, Carlos, sí, porque son como 10 temas que tratamos. Y el propósito es que de aquí a junio realicemos reuniones temáticas, paneles temáticos, para abundar y precisar. Pero déjenme decirle hasta dónde hemos llegado. Lo que tenemos claro. Primero, hay un gran índice de impunidad. Segundo, el clima de violencia y delincuencia en el país ha crecido dolorosamente. Se lo voy a tratar de poner en largo tiempo, porque ese no es un problema solo de este gobierno. Es un problema de varios años. Llegamos a tener 10.500 homicidios más o menos hace 20 años. Hoy tenemos cerca de 36.000. Si usted le suma a los homicidios los desaparecidos, que al final de cuentas lamentable y dolorosamente acaban cuando los encuentran, ya perdieron la vida, ya los mataron. Entonces tenemos un grave problema. Lo primero es reconocerlo, ¿sí? Y luego ver cuáles son las causas que lo han provocado. ¿Qué causas lo han provocado? Primero, un erróneo enfoque, una errónea estrategia para arreglarlo. Ya han puesto un gran énfasis a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional son militares que han sido capacitados, los contrató el ejército y pasaron durante un mes por un periodo de adiestramiento en las instalaciones militares. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñaron? Lo que sabe el ejército. Les enseñaron disciplina, les enseñaron a disparar, les enseñaron a marchar, a hacer actos de presencia, subirse en una camioneta para desfilar. Pero ¿saben algo de investigación? Nada. No conocen ni los estados, ni las ciudades, ni las personas. Nada. Es un camino equivocado. Entonces es lo que estamos diciendo. Sí. Agréguele, segundo factor de causas. En lugar de tener más agentes del Ministerio Público, no hemos crecido en agencias del Ministerio Público. México tiene más o menos por cada 100,000 habitantes 3.4 agencias del Ministerio Público. Colombia tiene 12, Costa Rica tiene 25, los países europeos andan por ahí del orden de 25. Entonces, ¿qué ocurre? Están mal formulados, están mal estudiados. Tercer elemento, agréguele que no hay suficientes peritos. ¿Qué son los peritos? Los que saben qué arma fue disparada, cuál fue utilizada. Bueno, no hay ni siquiera médicos forenses suficientes. ¿Me está escuchando, Carlos? Sí, le escucho con atención, Francisco Labastida. Okay. Entonces decía, si se acuerda, hubo un escándalo hace 1 año y medio porque en Guadalajara anduvieron paseando en 2 trailers refrigerados, sí, cerca de 700 cadáveres, que no les habían hecho ni autopsia ni tenían gavetas en donde guardarlos. Así estamos de mal. Y ya no diga, oiga,
y ADN, etcétera, pues eso ni se conoce, bueno, se conocen grupitos muy pequeños. O sea, estamos muy mal. Sí. No tenemos suficientes jueces. Sí. Entonces, el 45% de los que están, de las personas, de los hombres, las mujeres, que están en las cárceles, llevan más de 5 años y no han recibido sentencia en contra de lo que ordena la Constitución. Sí. Sí. Entonces, le estoy tratando de poner un ejemplo, ya que tocó usted el tema de seguridad pública, de que vamos por un camino equivocado. Sí. ¿Por qué se les bajó Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco? Pregunta correcta a persona incorrecta. Sí. ¿Quién lo puede contestar? El ingeniero Cárdenas. Lo estimo, lo aprecio. A veces coincido con él en algunas cosas, a veces no. Pero pues, el presidente López no tolera que nadie, ni quien lo prohijó y permitió e impulsó para que creciera, difiera en algo con él. Sí. Bueno, le dijo que era su adversario. Cuando una gente piensa diferente de lo que yo pienso, para mí no es ni mi enemigo ni mi adversario. Sí. Pensamos diferente. Somos un país plural. Es decir, se dio la presión del presidente López Obrador, ingeniero Cárdenas. ¿El ingeniero participó con ustedes desde hace un año en la constitución sí, de esta organización? Sí. Sí. Estuvo con ustedes en este grupo reducido que inició que inició esta iniciativa, que ya se conformó con más personajes. Durante un año. Sí. Sí. Y bueno, estuve de acuerdo en lo que decíamos. Sí. Derecha moderada, les dice el presidente, son de derecha moderada. Sí, yo no creo que Cuauhtémoc sea de derecha moderada. Sí. Yo tampoco. Si me dice usted, oiga, ¿quieren regresar? ¿Había problemas antes? Desde luego que los había. Si no nacieron hoy, no nacieron en ese gobierno, pero se han agravado en este gobierno. Sí. O sea, ¿estábamos mejor cuando estábamos mal? Sí, fíjese que la frase es irónica, pero es cierta. ¿Estábamos mejor cuando estábamos mal? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí. 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 ¿Por qué? Porque han tomado un camino equivocado, que les está dando mal resultado. A ver, yo me eché 45 años en el sector público, Carlos. Sí. ¿Qué procuré hacer a lo largo de ese tiempo? Siempre buscar y contratar agentes que supieran más que yo. Y lo que decía el presidente Lincoln, hay que buscarse una gente más inteligente que uno y que sepa más del tema que va a tratar uno, porque uno puede saber todo, hombre. Es de sentido común. Entonces consígase a los mejores. Sí. Escúchelos, aprende a escuchar con paciencia, con tolerancia, diría con humildad. Sí. No se vuelva loco, aprende a escuchar. ¿Hay sonorenses en el México colectivo, además de Patricia Mercado? Sí, hay más. Bueno, a ver. Sí. En el grupo de los 20 y tantos, quien destaca es Patricia Mercado. Sí. El grupo va creciendo. Queremos luego trabajar, pues precisamente en eso, en diagnóstico y en causas de los problemas. La gente luego los hace a un lado. Es decir, no le da la suficiente atención a las causas. Sí. Pero es fundamental tener un buen diagnóstico y un análisis de las causas que han provocado el problema. Sí. Si no, ¿cómo lo va a arreglar? Sí. Nos dice primero el proyecto, después los nombres. ¿Sí? Está la Alianza Va por México, está Sí por México, ahora está México Colectivo, pero no se ven nombres, Francisco Labastida, algún nombre de una mujer, algún nombre de algún
hombre que pudiera enarbolar a quienes piensan distinto que la actual administración federal? A ver, Carlos, espero que surjan. Sí. A ver, somos 130 millones de mexicanos. Sí. Y hay mucha gente muy capaz, muy competente y con la emoción de servir y con la emoción de que el país esté mejor, sin ningún interés personal, pero sí con el gran interés de que el país arregle sus problemas. Sí. Fíjese que elemental lo que le estoy diciendo. Francisco Labastida, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Finalmente, algo que desea agregar y que no le haya preguntado. Espero, Carlos, lo deseo fervientemente, que profundicemos en lo que le he dicho, en diagnóstico, en causas, en posibles soluciones. Las haremos a conocer. Me da mucho gusto platicar con usted, porque usted tiene en todo este proceso un papel muy importante, porque en la medida en que se dé a conocer, y usted y otros compañeros son vitales en el camino, que se dé a conocer esto, vamos a ir avanzando, porque lo que ocurre es que a fuerza de negar que hay problemas, pareciera ser que los problemas no existen. Sí. Bueno, eso es decir, impunidad cero y tenemos 99% de impunidad. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que se está pasando. Entonces, hay una negación de los problemas, no existen. Es inconcebible, pero así es. Sí. ¿Sí? Y hay una gran cantidad de mentiras en el manejo de la información pública. Sí. Francisco Labastida, le agradezco que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Ándele, Carlos, juega. Hasta pronto. Reporte 100.